Irán cumple 41 años. 41 años de ser república islámica. Hace 41 años, el rey de Persia, el famoso Shah, fue derrocado por la revolución islámica. El padre fundador, el ayatollah Jomeini, regresó de Francia con el propósito de darle un futuro diferente al pueblo iraní. Al pueblo iraní que era gobernado con corrupción y desigualdad. La revolución islámica cumple 41 años. Hoy se cumplen 41 años de vida de Irán en su versión revolución islámica. ¿Qué ha pasado y cómo se ha desarrollado la revolución islámica en 41 años? Sobre todo ante las garras de las sanciones, ante la nueva presión de Donald Trump. Soy Roberto Lamadrid y esta noche, desde donde se escribe parte de la historia, detrás de la razón. دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارد. فقط دوستها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم برای خرابه است، مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما داشتند با همت بالای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود. یکی از جهات هم جهات نظامی است. ما نمیخوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. برای تهدید نیست، برای جلوگیری از تهدیده، برای حفظ امنیت کشور. اگر شما ضعیف باشید، دشمن تشویق می شود به اینکه آزار و اذیت بکنه شما رو. اگر شما قوی بودید، دشمن جرأت نمیکنه بیاد نزدیک. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه. برای امریکا تحمل انقلاب اسلامی و پیروزی یک ملت بزرگ و بیرون قدرت آمریکا از این سرزمین طبیعی است که غیر قابل تحمل باشه. طبیعی است که از 41 سال پیش هر شب خواب بازگشت به این سرزمین را ببیند. آمریکا در این 2 سال گذشته که این همه فشار بر مردم عزیز ما وارد کرده است، تمام تجارت ما را، تمام صادرات ما را، تمام واردات ما را، تمام نیازمندی های کشور را هدف قرار داده تا مردم ما صبرشان لبریز شود. آمریکایی‌ها فکر میکنن با 41 سال تمدن مواجهن. نه، آمریکایی‌ها با هزاران سال ایران مواجهن.
Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted que siempre nos ve. Vamos directamente con nuestros invitados. Hoy tenemos a varios invitados por el programa especial por parte de la República Islámica de Irán. Vamos a tener a Eduardo Luque, a Axiera Muizarra y tenemos al maestro Fernando Moragón, analista internacional allá en Madrid. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. La primera pregunta, bueno, pues analicemos este cumpleaños número 41 de la Revolución Islámica por partes muy específicas, los logros, los desafíos, los retos económicos, militar, social, ciencia. Pero empecemos primero con sus éxitos en 41 años. Fernando, ¿cuáles han sido sus principales éxitos de la Revolución Islámica en esta historia de vida de 41 años, por favor? Bueno, pues como siempre encantado de estar contigo, Roberto, y con vosotros. Un saludo a Asier, que hace mucho que no le veo, a ver si nos vemos. Y yo creo que el primer gran logro de la República Islámica ha sido sobrevivir. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Desde el momento en que triunfa, Estados Unidos no ha hecho más que ponerle obstáculos, desde, animar y ayudar a Saddam Hussein en la guerra de Irak contra Irán, que se da casi desde los comienzos de la Revolución Islámica, pasando por todo tipo de ayudas a grupos contrarios a la revolución, como los mujahedines del pueblo. Es decir, ha tenido que ir superando una tras otra todas las piedras que le ha ido poniendo en el camino Estados Unidos, que no han sido pocas, y como vemos ahora siguen igual, es decir, con medidas durísimas contra Irán. Luego, la primera es sobrevivir a una presión enorme de Estados Unidos durante 41 años, que no es poco. Bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Teníamos a Eduardo Luque, lo estamos tratando de reconectar aquí con nuestros técnicos. Fernando, en 1979 el pueblo de Irán votó con un 99% a favor en un referéndum para que fuera gobernado por una república islámica. Pregunta, si el día de hoy se hiciera ese referéndum, ¿sería el mismo porcentaje de aceptación? Hombre, es muy difícil saberlo. Han pasado 41 años. Irán es un país con mucha población joven, con lo cual pues habría que ver. Pero yo creo que lo que sí hay en cualquier caso es un sentimiento de unidad nacional. Es decir, que puede haber discrepancias, y las hay de hecho y se manifiestan en las elecciones, entre grupos, pero todos están de acuerdo en que no quieren una injerencia como ha estado haciendo Estados Unidos hasta ahora en Irán, y de que en el caso de que hubiera un ataque o que hubiera algún tipo de respuesta armada, está claro que todos los iraníes, independientemente de sus posiciones políticas, defenderían a Irán. Yo creo que en esto sí que están de acuerdo. Quizá, 41 años ya son un cierto tiempo, y habría a lo mejor que ver la posibilidad de hacer algunas reformas en algunos puntos, sobre todo para la gente joven que ha nacido después de la revolución, de que triunfara la revolución, y bueno, aún así, como bien señalabas antes, los logros, a pesar de las dificultades, los logros han sido enormes. Irán ha tenido que abastecerse fundamentalmente de la propia tecnología militar que ha ido creando, con lo cual tiene una tecnología militar propia, que incluso la ha llevado en el campo de la tecnología espacial a tener sus propios lanzadores de satélites, y ha conseguido bastante, ya digo, siempre teniendo en cuenta que ha sido un país especial por las dificultades que se le han puesto, que han sido máximas, y frente a esas dificultades ha podido desarrollarse en muchos aspectos tecnológicos, científicos. No olvidemos que Irán es un país donde hay más universitarias que universitarios. Ojalá pasara eso en Arabia Saudí, que no hay universitarias, ni pocas ni muchas. Entonces, yo creo que sí que se han alcanzado muchos logros, ya digo, en una situación muy difícil, porque las sanciones que ahora estamos viendo tan duras no empezaron ahora, empezaron desde el principio de la revolución. Lo que pasa es que esas que hay ahora han sido un incremento de las que ya había y un aumento de ellas, pero Irán está sancionado por Estados Unidos desde los inicios de la revolución islámica.
Bien, ahora entramos con eso. Yo te voy a preguntar, en ya casi una década aquí en Hispan TV, en años anteriores hemos cubierto las manifestaciones de millones de iraníes en apoyo en el aniversario de la República Islámica como hoy. Pero ¿cómo calificas la asistencia del pueblo en la manifestación de hoy? ¿Qué significa el ver estas manifestaciones del día de hoy, por favor? Vale. Creo que no me escuchó. ¿Me escuchaste, Fernando? Te repito la pregunta, que te decía que hemos cubierto aquí todos los años las manifestaciones. ¿Qué significa ver una manifestación de apoyo en el aniversario de la República Islámica? Sobre todo que venimos de meses de máxima tensión, por favor. Bueno, estamos tratando de restaurar aquí con el avance tecnológico que tenemos y bueno, vamos a tratar de hacer enlaces con los diferentes analistas que teníamos preparados para el día de hoy. Usted tenga ahí un poquito de paciencia. Estamos hablando de la Revolución Islámica en su 41 aniversario. Hoy es el cumpleaños de la Revolución Islámica y ya me escuchas, Fernando. Sí, ahora sí. Te decía que hemos cubierto las manifestaciones de apoyo a la Revolución Islámica en prácticamente todos los años de existencia de esta cadena, pero el día de hoy, ¿qué opinas sobre todo de la manifestación de ahora y al ver la gente en la calle, por favor? Sí, está claro, es decir, hay un apoyo fundamental, básico, a lo que ha sido la Revolución Islámica y a lo que es. Es decir, la gente no quiere seguir, en su momento no quería seguir explotada con una desigualdad social tremenda bajo el régimen del Shah de Persia, y además siendo un país que se encargaba de ser el gendarme de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y con un despilfarro de dinero realmente increíble. Acordémonos de los famosos desfiles en Persépolis que hacía el Shah, es decir, con carros de oro, es decir, algo absolutamente impresentable. Y bueno, y yo creo que eso sí lo han notado, y de que además esa tendencia a una mayor igualdad social y a una mayor equidad, eso lo agradecen mucho los iraníes, y después de 41 años y a pesar de las enormes dificultades, porque esto, aunque sea a veces reiterativo, no debemos olvidarnos de que Irán, por desgracia, no es un país normal porque no le dejan ser un país normal, es decir, porque le han sometido a un embargo económico que fundamentalmente es un embargo incluso ya de alimentos y medicinas que son básicas, que esto en otras circunstancias sería una cosa inaceptable. Es decir, cualquier país, había protestas en la ONU, etcétera, como es Irán, y los europeos se callan, y bueno, Rusia y China dan un apoyo relativo, lo dan verbalmente y en algunas cosas ayudan, pero bueno, es que ya digo, es que no olvidemos que la flota norteamericana está en el Golfo Pérsico, que hay un grupo aeronaval en el Golfo Pérsico, es decir, es que prácticamente está sitiado. Y entonces, en esa situación, todo lo que se ha conseguido, yo creo que es bastante. Oye, Fernando, ¿por qué, con todo esto que dices, por qué el sistema capitalista imperialista se opone a la revolución islámica? Por ejemplo, las sanciones asfixiantes impuestas por Donald Trump contra Irán, y no solo las sanciones de Donald Trump, sino antes de Donald Trump, antes del acuerdo nuclear, pues las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, desde el principio, como tú decías, por Estados Unidos y también pues por todos, ¿no? Por Reino Unido, por Francia, por Rusia y por China, sancionaron a Irán. ¿Qué es lo que traen contra Irán? ¿Por qué tanta animadversión contra Irán? ¿Es su ideología? ¿Es parte del capitalismo? ¿Por qué esta obsesión, por favor? Pues yo creo que, fíjate, hay una cosa que es importantísima, que además ahora con 41 años ya que han pasado, que tenemos más perspectiva, lo podemos apreciar mejor. Y es que en un contexto de guerra fría, de enfrentamiento entre el capitalismo y lo que era el socialismo real o el comunismo, Irán le da una derrota o consigue un éxito absoluto
contra el capitalismo norteamericano. No olvidemos que el Shah y el Irán de la época eran, ya digo, los gendarmes de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Sufren una derrota estrepitosa y plantean un modelo distinto, y además no se apuntan a uno de los dos bandos de los dos grandes bloques, al del capitalismo o al del comunismo, con lo cual eligen una vía independiente. Esto, sobre todo en la parte capitalista, que es la que ha sobrevivido porque el socialismo real desaparece con la Unión Soviética, ha sido un muy mal ejemplo para la región, entre comillas, lo de mal ejemplo. Es decir, bueno, están diciendo que se puede ser independiente, que se puede intentar ser independiente de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto no gusta, es decir, a Estados Unidos, que siempre ha querido controlar el petróleo de la región. Decir que un país puede tener su propio petróleo, puede tener su independencia económica, puede decidir por sí mismos, esto es un muy mal ejemplo. Y no lo olvidemos, desde el punto de vista estratégico, ahora, 41 años después, la derrota que sufre Estados Unidos en Irán con la revolución islámica es, sin duda alguna, la mayor derrota. Fíjate lo que te digo, Roberto, la mayor derrota que ha sufrido Estados Unidos hasta ahora, incluso mayor que la de Vietnam en su momento. Porque no olvidemos, es decir, Irán ha sido el gran problema de Estados Unidos en el mundo durante 41 años desde el punto de vista de su poder imperialista, y que ha perdido además un país con una riqueza petrolera y gasística gigantesca, y que además por situación geográfica está justo en medio de todo lo que es Oriente Medio y luego ya el sur de Asia, con Asia Central arriba. Es decir, no hay posición más estratégica posible. Con lo cual es la gran derrota de Estados Unidos, que no ha sabido asumir y que no ha sabido perdonar. Y esto es importante. Bien, ya tenemos a Eduardo Luque. Eduardo Luque, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Lo tenemos vía telefónica y pues no lo tenemos, quién sabe por qué, ahí en Skype. Dime los logros más importantes de la Revolución Islámica en estos 41 años, Eduardo, por favor. A ver, yo lo que haría, lo que resaltaría, por el hecho de haber visitado en varias ocasiones el país, se puede ver la evolución de la situación del país a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lo que choca mucho la imagen es una idea prefijada que tenemos en Occidente, conforme que la población es atrasada, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sorprende es el enorme nivel educativo en la población, especialmente la femenina, con unas tasas de escolarización universitarias realmente impresionantes. En este momento el número de mujeres que están estudiando tercer grado, es decir, de nivel universitario, en Irán es del 65,5%, es decir, el 34,5% son hombres y el 65,5% son mujeres. Y esto es un dato que también demuestra el incremento y el desarrollo de la sociedad iraní. Y el cambio, que también es evidente en las calles, los cambios de cultura, el tipo de relación con los extranjeros, y sobre todo se puede apreciar andando por Teherán, por Yazd, por Isfahan, por algunas de las grandes ciudades, o incluso de los pueblos más pequeñitos, se puede ver el desarrollo en las vías de comunicación e infraestructuras, a pesar de que todo esto está a pesar de las condiciones de bloqueo que está sufriendo el país desde hace ya prácticamente desde el inicio de la revolución, hace 41 años. Y eso es lo que se puede evidenciar a simple vista, sin necesidad de recurrir a los datos estadísticos, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay datos que son, digamos, apabullantes, ¿no? Por ejemplo, la tasa demográfica, que en este momento Irán está en torno a los 81 millones de habitantes, cuando en el inicio de la revolución eran escasamente de 26 millones. Y eso después de pasar, y eso en medio de una guerra como fue la guerra de agresión iraquí, que le costó al país más de 500 000 de bajas. Esos son datos importantes. Crecimiento de la población, el acceso de la mujer
a la educación, el cambio cultural y el desarrollo tecnológico y urbanístico y de infraestructuras que se ve paseando por el país. No es necesario recurrir a las grandes cifras. Viendo y recorriendo el país se nota la diferencia entre una época y otra, ¿no? Sobre todo, como digo, si por fortuna pudimos hace ya más de 20 años que vamos visitando el país en épocas sucesivas, y ves la evolución precisamente de todas estas cuestiones que estoy diciendo. Todo ello, como digo, a pesar del bloqueo y a pesar de la situación económica que ahora es especialmente difícil. Bien. Oye, Fernando, ¿cuál ha sido la estrategia o la inteligencia económica de Irán que ha utilizado para poder salir adelante? Porque ya los dos nos han hablado de que a pesar de las sanciones asfixiantes, pues ha sobrevivido, y no solo sobrevivido, sino que ha desarrollado su propia tecnología y su propia ciencia. ¿Cuál es la inteligencia militar para poder siempre aguantar estas sanciones? Bueno, yo creo que hay algo importantísimo, que es la resistencia y la unidad de la población iraní contra el adversario. En este caso, bien pudiera ser el adversario, el Irak de Saddam Hussein, pero al final el adversario siempre era el mismo, aunque pudiera tener, digamos que delegados, como pasó con el caso del Irak de Saddam Hussein. El adversario era Estados Unidos. Y no olvidemos, es que han hecho de todo, es decir, les han derribado un avión de pasajeros y se han lavado las manos los norteamericanos. Es decir, han vendido armamento a Saddam Hussein durante la guerra irano-iraquí a las puertas, es decir, un montón de armamento de última tecnología. Hay una foto famosísima donde ves a Donald Rumsfeld, el que luego se encargaría de defender la invasión de Irak, dándose la mano muy sonriente con Saddam Hussein cuando fue allí a venderle misiles. Es que después, incluso en la época de Bill Clinton, Estados Unidos no bajó la guardia, es decir, siguió presionando a Irán a pesar de que Irán hizo un esfuerzo por acercarse a Occidente y por abrirse, cosa que los americanos cortaron de raíz. Y luego ya digo, la invasión de Irak de 2003, que ha sido tremenda, lo de Afganistán. Es decir, es que ha habido momentos en el que Irán ha estado sitiado, en el sentido literal del término, por tropas norteamericanas, puesto que Irak estaba ocupado por Estados Unidos y Afganistán estaba ocupado por Estados Unidos. Es decir, su frontera oriental y occidental tenía tropas norteamericanas. Es que, más luego un Golfo Pérsico lleno de estados vasallos de Estados Unidos, donde también tenía bases, como en Qatar o en Bahrein. Es decir, es que la situación así es muy difícil. Que se haya conseguido mantener un nivel de vida muy aceptable, que haya habido una prosperidad en cuanto a poder resurgir de la dureza de la guerra. No olvidemos, en la guerra se utilizó por parte de Irak la famosa guerra de las ciudades, donde se lanzaban misiles contra la población civil, etcétera. Como bien habéis señalado, superar ese más de 500.000 de muertos que hubo en la guerra, y aún así aumentar el nivel de vida, y sobre todo una cosa muy importante, es que los iraníes están muy bien informados, más de lo que nosotros queremos. Ellos conocen perfectamente la cultura occidental, cosas que no podemos decir los occidentales de la cultura iraní o persa. Y además, yo he podido hablar con iraníes, universitarios, etcétera, y que conocen perfectamente los libros de filosofía, por ejemplo, contemporánea actuales, que los han leído. Es decir, que ellos conocen muy bien Occidente, mientras que desgraciadamente Occidente les conoce muy mal. Y la cultura persa, en ese sentido, es extraordinaria, de una riqueza increíble. Y bien, yo creo que en eso, en el campo de la igualdad de la mujer, como en otros campos, se ha conseguido mucho, a pesar, ya digo, de las dificultades enormes. Axier, gusto en saludarte. Ya tenemos ahí a Axier Amrizarra. Gracias por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Oye, Axier, yo te quería preguntar, bueno, pues tú cómo ves la celebración número 41 de la Revolución Islámica de Irán en estos 41 años. Dame tu balance, por favor. Bueno, yo creo que además estamos viviendo una celebración, yo podría decir que incluso histórica, ¿no? Porque después de estas 4 décadas,
hoy Irán celebra esa revolución, lo celebra con una gran carga de simbolismo, ¿no? Y todo representado, ese simbolismo y esa, digamos, esa fe, ¿no? en la República Islámica, porque se está viendo ahora mismo a un Irán que es protagonista, en este caso, que es el ojo de un huracán, de una tormenta perfecta que ha ido alimentando en los últimos tiempos Donald Trump y todo su séquito, ¿no? Todo su séquito estadounidense y los socios de Estados Unidos. Hablamos de Arabia Saudí y hablamos de Israel. Por eso es normal que esta haya sido la celebración del pueblo realmente, ¿no? Donde se están viendo lemas como resistencia, hemos visto también lemas como venganza, obviamente. El pueblo quiere todavía, tiene esas ansias de poder quitarse del yugo de Estados Unidos, de esas sanciones, de esa falta de cooperación por parte de la comunidad internacional. No olvidemos que han sido 4 décadas para Irán muy difíciles sobre todo por el recelo que despierta en Occidente esos deseos, esas ansias de Irán de ser un actor principal, obviamente, en la geopolítica de la región y de ser un actor de primera fila, ¿no? Sobre todo en la comunidad internacional. Recordemos que Irán es ahora un baluarte de la garantía de la estabilidad en la región. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Libia. Por eso vemos que han sido unas épocas difíciles. Y en estos momentos es, digamos, cuando Irán está en su máximo, en su cenit, en su pleno auge, digamos, geopolítico. Vemos también lo mal que lo están pasando a nivel económico por las sanciones que ha puesto en Estados Unidos y las sanciones que no vemos, porque obviamente creo que son las que más daño hacen. Y hablo de esas sanciones o de esos boicoteos que está realizando Estados Unidos cuando presiona a terceros países para que no comercialicen con Irán, cuando presiona a terceros países para que salgan de Irán, ¿no? De sus propios comercios de Irán. Lo hemos visto, por ejemplo, con la automotriz francesa PGA, o lo hemos visto también con el sector petroquímico, con Total, otra marca francesa de gran valor, no solo en Francia, sino a nivel mundial. Esas presiones que está realizando Estados Unidos, pues bueno, pues vienen hoy a ser realmente pues como el estímulo, ese simbolismo que estaba diciendo antes al principio, es el estímulo para que el pueblo de Irán salga a la calle y hoy más que nunca reivindique esas 4 décadas de revolución, esas 4 décadas de cambio de país y sobre todo en los últimos tiempos de ese gran trabajo por apostar por un Irán reconocido y reconocible en el mundo entero. Eduardo, si estás ahí, Eduardo Luque. A ver, hablemos de religión, que es la piedra fundacional de la Revolución Islámica de Irán, la cual establece, junto con su constitución, que el mejor gobierno es el que está basado en el Islam, más bien el único, porque de hecho dice que el gobierno no sería válido si no tiene esa condición. Explícame, por favor, esto y cómo se ve desde el mundo, cómo lo vería, por ejemplo, el gobierno de Argentina, de España, de China, de Rusia o de Cuba, por favor. A ver, el problema de Irán en cuanto a su estructura política y el peso que tiene el sector religioso es un tema que es controvertido en Occidente. Puesto que Occidente lo que pretende es siempre exportar un modelo político, y todo aquello que no es lo que Occidente considera como válido inmediatamente choca y inmediatamente, como es el caso de Irán, se estigmatiza de una forma u otra. Así que hemos de pensar, por ejemplo, que desde Occidente se ve o se quiere ver que en Irán no existe democracia, que existe una dictadura teocrática y se entiende que la única democracia posible es la democracia occidental de corte neoliberal, ¿no? Cuando esto es una falsedad objetiva, porque cada pueblo tiene derecho a escoger el camino que más le convenga y el camino que más le esté cercano a sus concepciones ideológicas, filosóficas y religiosas, mientras que es lo fundamental, se respeten los derechos humanos y la gente tenga el derecho a la educación, a la sanidad, a una vida próspera, a una vida digna. Eso es el elemento referencial, eso es lo que nos une. Y esto es lo que intenta, mejor o peor, lo que ha intentado el gobierno iraní en estos 41 años, ¿no? Llevar el máximo de prosperidad a su población, que es lo que deberían hacer todos los estados del mundo, y no que es lo que están haciendo es estigmatizar
todo aquello que no es como yo digo, ya no es una democracia. Y cuando las democracias occidentales, tal como las conocemos, son también para hacérselo estudiar con detenimiento. Porque claro, democracia es supuestamente Estados Unidos, donde se reparten el poder dos partidos y no hay prácticamente más opciones. Y cuando un país democrático, entre comillas, decide invadir a otros, como ha hecho en multitud de ocasiones Estados Unidos, o dar golpe de Estado, realmente el concepto de la democracia occidental es un concepto harto especial, ¿no? Irán no ha invadido a ningún país, se ha limitado a guerras de defensa para defender su propio territorio, y esto es un sentido claro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ver que cada país estructura su forma política, en este caso Irán, se nos fue la tecnología. A ver, Fernando, una de las labores fundamentales, en la línea de lo que le estaba preguntando a Eduardo, una de las labores fundamentales de la Revolución Islámica es la de asegurar la independencia y la libertad de las naciones y la lucha en contra de la corrupción y cualquier forma de opresión. Pregunta, ¿cómo aplicar esto sin caer o sin ser el policía del mundo? A ver, esto sí que es importante. Irán ha defendido siempre, como luego posteriormente han defendido Rusia y China, es decir, la no injerencia en otros estados. Es decir, cada estado es soberano y tiene el derecho a elegir el método de gobierno o la manera en que desarrolla sus políticas en cualquier tipo de materia. Y esto está demostrado que es, si no sé si lo mejor, pero pues en cualquier caso lo menos malo. Porque lo contrario es lo que ha estado haciendo Estados Unidos, es la injerencia en otros países. Y el resultado ya lo hemos visto en Afganistán, ya lo hemos visto en Irak, ya lo hemos visto en Libia, es el desastre, el caos, la guerra, la muerte, y al final ni siquiera han podido imponer su modelo de democracia occidental, que como se ha visto ha sido un fracaso en el caso, por ejemplo, de Afganistán, por poner un caso especialmente llamativo, donde bueno, no tenía ni el más mínimo sentido. Hay que hablar que si la gente conociera cómo funciona la democracia en Estados Unidos, ahora que va a haber elecciones presidenciales, cómo se eligen las primarias, con el tema de caucus, con el tema de votaciones, etcétera, bueno, la gente se quedaría atónita de que aquello de democracia no tiene absolutamente nada. Es decir, ahora por el fracaso y las disculpas que han tenido que pedir los demócratas en Iowa por el absoluto ridículo que han hecho en el caucus de Iowa. Pero es que esto es el pan nuestro de cada día. Es decir, es que es una cosa absolutamente delirante. Cada estado tiene su propio sistema, es decir, se hacen votaciones a mano, se recuenta mal, el sistema informático no ha funcionado, han tardado 4 días en dar unos resultados mal que bien, quiero decir, y estamos hablando de unas primarias que son pequeñas, con 100 y pico mil personas que estaban inscritas en el Partido Demócratas. Es decir, imaginaros cuando llegamos a cosas más gordas. Es decir, que es que nos han vendido un cuento, que es el cuento de la democracia de Estados Unidos y de sus valores y sus libertades, que no deja de ser eso, un cuento que no existe. Con lo cual, Irán se ha convertido, yo creo, que en un referente mundial de la resistencia ante la injerencia de otros países y, como señalaba muy bien Asier, es decir, ante las sanciones extraterritoriales. ¿Pero quién es Estados Unidos para designar y decidir unilateralmente poner sanciones extraterritoriales a otros países porque esos países quieren hacer negocios, quieran comerciar con Irán? Esto es inadmisible. Es decir, es Irán, yo creo que ahora uno de los referentes, no ya solo regionales, sino mundiales, de la política de independencia frente al imperialismo americano. Bien. Eduardo, el fundador de la Revolución Islámica, el Ayatolá Jomeini, dijo: ni Oriente ni Occidente, la República Islámica debe ser independiente. Yo te pregunto, Eduardo, ¿Irán realmente rompió esa dependencia? Porque si la hubiese roto, hoy las sanciones de un solo país de Occidente
pues no le afectaría, ¿no? A ver, explícame qué pasó. Ya no los censuraron por ahí. A ver, pues si escuchaste la pregunta, Fernando, pues si me la puedes responder tú. Sí. A ver, yo creo que Irán es un ejemplo de independencia, quiero decir, como lo señalaba antes, y por eso nos gusta. Y nos gusta a quien es el líder mundial, la potencia hegemónica mundial, que es Estados Unidos. Y que esa independencia, además, ha calado en otros sitios. Ha calado en Irak, ha calado en el Líbano, ha calado en Siria. Es decir, es un ejemplo que nos gusta y a la potencia imperial. Y por lo tanto, de ahí que tenga una doble o triple intención contra Irán. Uno, escarmentar a aquellos que son independientes y que autoeligen su forma de gobierno. No se puede hacer, eso está prohibido por parte de Estados Unidos. Hay que dar un escarmiento ejemplarizante. Dos, el que Irán, a pesar de todas las sanciones y de todos los ataques de Estados Unidos, se ha convertido en la gran potencia regional. Es decir, Irán ahora mismo es uno de los puntales en la región a la hora de establecer tratados internacionales, acuerdos. No olvidemos las reuniones de Astana en las que Irán, Turquía y Rusia establecieron lo que ahora es una Siria más o menos homogénea, más o menos sostenible y relativamente pacificada, si quitamos el problema de Idlib, de la bolsa de Idlib y la confrontación entre el gobierno sirio y Turquía, ¿no? Y bueno, y el caso de los kurdos también con Turquía. Pero todo eso ha sido con la aportación de Irán, es decir, que ha sido clave en llegar a una situación de equilibrio en la región. Luego se ha convertido en un actor de primera magnitud. Es decir, Irán, no lo olvidemos, es o era el gran suministrador de petróleo a China. Cuando se está castigando a Irán, indirectamente también se hace para castigar a China. No olvidemos la administración Trump enfrentada completamente con China, con lo cual es que se ha convertido en un actor clave a nivel mundial, y eso lo ha conseguido Irán por sus propios méritos, es decir, a pesar de todo lo que han hecho en contra suya. Yo creo que esto tiene un valor extraordinario y que muchos países miran a Irán como referente a la hora de tener una política independiente, ya digo, en situaciones extraordinariamente difíciles como las que ha sufrido el país. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero yo creo que Irán llegará un momento en que podrá de alguna manera deshacerse de este estrujamiento, de este sitio que le tiene sometido económico, financiero y de todo tipo Estados Unidos, y en el momento que a Irán la dejen que se desarrolle económicamente, tiene una prosperidad garantizada. Vamos a verlo porque son muchas las cuestiones que deciden en el mundo, y ahora mismo con el problema del coronavirus en China los precios del petróleo están bajando, pero bueno, pero vamos a ver, yo creo que esto es importante, ¿no? Y hay que situar a Irán como un referente, y esto ya lo veía Brzezinski en su momento cuando decía que lo que peor que le podía pasar a Estados Unidos en el mundo es que Rusia, China e Irán de alguna manera concertaran sus políticas y cooperaran. Bueno, pues la estupidez de los norteamericanos ha conseguido eso, el peor de los escenarios posibles que ellos querían evitar. Bien. Está Axier por ahí, Axier, a ver, hablemos de historia y de cómo se mueven las fichas geopolíticas. Si vemos la historia es muy curioso. Arabia Saudí era el enemigo acérrimo de Israel, precisamente por defender la causa palestina. En ese tiempo, entonces, Irán e Israel eran amigos. Aparece la Revolución Islámica y entonces Irán se hace enemigo de Israel, y Arabia Saudí pues ya deja esa rivalidad, y ahora pues si no secretamente ya es evidente que son muy cercanos Israel y Arabia Saudí. ¿Cómo entender esto, que es clave para entender lo que pasa en la región, Axier? Bueno, parece ser que cuando se dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es realmente lo que ha pasado en este caso.
Por cierto, también tenemos que hablar de que, bueno, que hay ciertos problemas de conexión, ¿no? Parece ser, vaya, estamos celebrando el 41 aniversario de esa revolución y vemos cómo, pues, en este tipo de problemas, pues, intentar coartar y cortar autorizada una voz libre, obviamente, para poder decir desde Irán al resto del mundo, pues, de que Irán existe, obviamente. Bueno, al margen de estas acciones que estamos siguiendo lugar, ¿no? De estas cortapisas, vemos que sí, obviamente Israel aprovechó ese espacio donde Arabia Saudí intentó también beneficiarse buscando un enemigo común, y entonces a partir de ahí donde entonces aparentes enemigos se hacen amigos por ese dominio por el dominio geopolítico de la región, ¿no? Obviamente tienen un denominador común, un enemigo común, que en este caso es Irán, y su deseo y su crecimiento por parte del resto del mundo, ¿no? Dentro de ser un actor principal, y en ese caso vemos cómo, pues, hay un entendimiento. Vemos también que no podemos olvidarnos nunca el tema del petróleo. Obviamente Israel entiende que Arabia Saudí es un productor principal, intentan ayudarse en detrimento del petróleo iraní, en este caso del oro negro iraní, que, bueno, pues estaban empezando a tener ya un mercado muy abierto, países geopolíticamente hablando muy importantes. Hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo incluso también del Reino Unido, y eso pues no interesa que Irán venda su petróleo, un gran productor, no interesa de que se ocupe el mercado. Por eso Arabia Saudí e Israel hacen esa pinza para intentar colocar primero sus productos y obviamente el detrimento de Irán. Y ahí es donde realmente le hace un poco de daño, prácticamente porque la producción iraní mengua y obviamente la riqueza iraní también mengua. Y es por nada, básicamente no es por tanto por la cultura política, sino lo veo más por la cultura económica en base a los precios de escudo. Nos tenemos que acordar también de la guerra económica y sobre todo de esa histórica rivalidad, y mantuvieron con la tolerancia de los precios, que eso obviamente pues a Irán le afectó sobremanera y es muy difícil recuperarse de todo eso, está claro. Eduardo, a ver, ¿cómo ha afectado la República Islámica, la Revolución Islámica, los movimientos islámicos en la región? A ver, yo pienso que ha sido un elemento central de apoyo y de solidaridad con esos movimientos. Se pueden ver cuando recorres la zona desde Turquía hasta Jordania, hasta la propia Siria, evidentemente. Hay una importante impronta de ayuda iraní en todos estos territorios, que no solamente está por la vía religiosa, que también la influencia religiosa es evidente, sino porque hay también un principio de solidaridad interpaíses que unos países, los que pueden, ayudan a los otros, ¿no? Esto es un elemento muy positivo que ha desarrollado Irán, especialmente ahora. El caso más evidente es con la guerra en Siria, el apoyo que ha prestado Irán a Siria de todo tipo, incluso desde el punto de vista humano, conforme para poder detener a los grupos terroristas financiados y entrenados por Estados Unidos y Occidente. En este caso, la posición de Irán es una posición central en la ayuda a todos los pueblos que están sufriendo la presión y la opresión de Estados Unidos, de Israel y sus adláteres, ¿no? En este sentido, la importancia de Irán es muy destacable, por cuanto que siempre hay un punto de apoyo, un país que te ayuda en los diversos avatares que suceden, ¿no? Desde, como digo, desde Siria hasta el frente palestino, ¿no? En este sentido, Irán ha jugado un papel central y muy importante, por cierto. Fernando, la pregunta del millón que muchos se hacen: ¿la Revolución Islámica, la República Islámica de Irán, está hoy más cerca de una guerra con Estados Unidos o más lejos de una guerra? Yo creo que hoy está más lejos que hace unos meses, es decir, o directamente que en el mes de enero, porque ahora mismo en la cantidad de problemas que hay, que se han sumado
al conflicto con Irán, como el tema del coronavirus, que es fundamental en China, y la repercusión económica que va a tener a nivel mundial, y sobre todo también en cuanto a China, están haciendo que las geopolíticas estén variando. Estamos viendo fluctuaciones, pues eso, en los precios del petróleo, que están cayendo, también están cayendo precios de otros minerales, excepto el oro, o metales, excepto el oro, que está subiendo. Hay mucho nerviosismo porque no tienen los mercados ni los países claros cómo va a evolucionar el problema del coronavirus en China, y no olvidemos que eso puede afectar de una manera determinante a las cadenas de suministro de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. Y en este momento yo creo que no le interesa a Estados Unidos meterse demasiado con Irán. Bueno, va a seguir con su actividad habitual, digamos ya, pero por el momento yo no creo que vaya a haber una guerra con Irán, tal y como están las cosas ahora, en un mundo donde la incertidumbre es el principio, es decir, por el que se rigen las grandes potencias, ¿no? Se va improvisando en cada momento. Por el momento yo creo que la cosa va a estar más dirigida hacia China y sobre todo, fundamentalmente, Trump se va a centrar más en aspectos domésticos relacionados con su reelección y atacando más a los demócratas, que por otra parte yo pienso que lo tienen muy difícil, y todo apunta a que Donald Trump será reelegido presidente, dado que los candidatos demócratas pues no parece que den mucho la talla, como se ha visto en Iowa. Pero yo creo que por el momento no va a haber más presión de la que ya hay, que no es poca, sobre Irán. Y lo que se está buscando es incluso, ha habido algunas fuentes que han hablado de que una de las cosas por las que Estados Unidos asesinó al teniente general Soleimani es justamente porque iba en misión diplomática, es decir, estaba de manera más o menos oficial en Irak, y tenía, a través del gobierno de Irak, estaba buscando una manera de rebajar la tensión en la región. Es decir, sobre todo la tensión con Arabia Saudí, ¿no? De buscar fórmulas de que las cosas se tranquilizaran. Y como Estados Unidos no quería que eso sucediera, por eso asesinó al general Soleimani, en la línea que hemos señalado antes. Es decir, Irán siempre ha buscado la paz, Irán siempre ha buscado entenderse con los diferentes países de la región. Son los diferentes países de la región quienes han buscado la guerra, como en el caso de Irak de Saddam Hussein, o enfrentamientos indirectos, como es el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Fernando, no es Irán. Sí, déjame preguntarle a Axier, porque ya se nos acaba el tiempo. Igual, Axier, es muy importante el horizonte en el cual está navegando la República Islámica de Irán con su revolución. ¿Estamos más cerca de una confrontación o mucho más lejos de una guerra? Bueno, el caso es que además tenemos que verlo de la siguiente forma. Yo creo que ahora mismo, y no hemos entrado en ese detalle, yo creo que ahora mismo tanto Irán como Arabia Saudí podrían representar una guerra de bloques, entre comillas, ¿no? Una guerra fría como quien enfrentó la Unión Soviética y Estados Unidos. Yo no veo que haya un enfrentamiento directo entre ambos países. No corresponderá a un diseño, sí, quizás por un incidente que pueda ser fortuito, o un incidente que sea la chispa, ¿no? Realmente que encienda toda esta mecha. El caso del tema que antes decía Fernando, el tema de Soleimani podría haber sido una fuerza muy bruta para poder haber iniciado ese conflicto. Yo creo que ahora mismo lo que vemos en este caso es sobre todo una guerra de influencia como geopolítico y estratégicamente hablando, ¿no? Los bloques que maneja Irán, apoyado por Siria, apoyado por Irak, o vemos como por ejemplo Arabia Saudí, que tiene el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos o del propio Egipto, ¿no? Y sobre todo por encima de ellos, Arabia Saudí tiene a Israel y a Estados Unidos, y Irán tiene a Rusia y a China también como principales aliados, aunque China en un caso pues un poco más tenue. Sí que es verdad que yo estoy viendo más que nada un enfrentamiento de influencia, pero no veo que sea un enfrentamiento directo. Irán está cogiendo mucha fuerza a nivel geopolítico y sobre todo, como estábamos diciendo antes, porque es un garante de la estabilidad, no solo en Siria, apoyando a un presidente Bashar al-Assad en esa lucha contra el terrorismo, sino también en la estabilidad de Irak, cosa que a Estados Unidos pues no le parecía tan bien, y sobre todo porque chocaba con sus propios intereses. Antes ha dado un detalle Fernando hablando de esa misión diplomática a la que estaba asistiendo Soleimani como acercamiento entre dos países y sobre todo frente a los intereses de Estados Unidos, porque el fin principal
es que Estados Unidos, la influencia norteamericana quede fuera, ¿no?, de la región en ese aspecto, y sobre todo Irán es realmente pues un garante de que pueda otra vez volver un poco la estabilidad a toda esa zona. Lo ha intentado hacer en Irak, lo intenta hacer en Siria, vemos también que tiene el Líbano cercano, también tenemos a Libia, ¿no?, como país también precursor, y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo el perfil y el carácter de los dirigentes. No es el mismo perfil de Rouhani, el presidente Rouhani, que ya sabemos que vino desde el diálogo, ha sido uno de los grandes precursores del diálogo, no solo con el acuerdo nuclear, sino anteriormente en las participaciones también de las anteriores sanciones. Es más, cuando llegó al poder ya dijo aquello de vamos a intentar, levantar el telón hacia el mundo, ¿no? Obviamente ya vemos que hay una persona que tiende la mano, un dialogante, un carácter de diálogo, y vemos enfrente a Arabia Saudí pues que tiene a un príncipe como el señor Bin Salman, que todos conocemos lo que está pasando. Y hablemos de un detalle muy importante, sobre todo en este momento, que es Yemen, que es donde realmente se están manejando esas dos influencias, porque Arabia Saudí e Irán no interactúan directamente, sino que utilizan sus redes de influencia, y en Yemen es un caso muy importante, como también lo fue en Siria. Siria tuvo el éxito iraní, y en este caso vemos que Yemen es el fracaso de Arabia Saudí. Yo, en un horizonte no muy lejano, después de 4 años de conflicto en Yemen, lo que sí que veo en Yemen, valga la gran distancia que pueda tener, para Bin Salman, Yemen va a ser el Vietnam de Estados Unidos. Veo que va a ser realmente donde esa campaña se está convirtiendo en un más que un quebradero dolor de cabeza, un enfrentamiento ya popular interno, eso sí que aguanta con mano de hierro Bin Salman dentro de su propia población, pero es realmente ahí donde estoy viendo el principal choque ahora mismo, ¿no?, donde Yemen pues se está convirtiendo en un problema muy serio para Arabia Saudí, y arrastrará, por ejemplo, a los países socios de Arabia Saudí. Hemos visto recientemente, exclusivamente ayer, que Emiratos Árabes Unidos ya replegaba sus tropas, reconociendo entre líneas, por ejemplo, el fracaso de la misión. Bien. Eduardo, igual quisiera saber tu opinión, y es que esta es la pregunta más urgente porque venimos de unos meses de máxima tensión. ¿Se está más cerca de una guerra o más lejos? Sobre todo al ver lo que está pasando justamente, como mencionaba Axier, en Siria. Turquía está amenazando, bueno, ya la amenaza se está realizando a Rusia incluso, porque no solo es al ejército sirio, sino a Rusia, y esto podría involucrar un verdadero fogón tremendo en la región. ¿Cómo ves? A ver, lo que es el enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, ahora mismo yo lo descartaría de entrada, fundamentalmente porque en periodo electoral una nueva guerra del calibre y del volumen que representaría un enfrentamiento con Irán prácticamente arruinaría la posibilidad de reelección de Estados Unidos. La capacidad de asumir golpes Irán y la capacidad de devolver esos golpes a su adversario o a sus adversarios en plural es suficientemente importante como para que Estados Unidos se lo piense no una sino 2 y 17 veces, aunque hay presiones por parte de los sectores más belicistas del Pentágono que están hablando a la oreja del señor Trump para que inicie la guerra, pero de momento en periodo electoral es más que improbable que ésta se inicie. Puede iniciarse por un error de cálculo, eso ha pasado, no es la primera vez que pasa en la historia y posiblemente no sería la última, en la que alguno de los contendientes, en este caso los agresores, que sería Estados Unidos o Arabia Saudita, hace un error de bulto y eso precipita automáticamente la guerra. Pero lo hemos visto como hay un principio de contención y de respuesta simétrica, que ha sido en la muerte del teniente coronel iraní y la respuesta con misiles de los iraníes. Y como Trump evitó en una primera instancia hablar de muertos y heridos para no llevar la escalada más allá, porque la escalada más allá era lo que pedía el Pentágono, un sector del Pentágono que pedía la guerra. Y sabe Trump que una guerra en periodo electoral es una carrera electoral perdida. Esto es así. Otro escenario diferente es la guerra siria. Estamos viendo cómo las noticias se cruzan. Ahora, hace pocos minutos me llegaba la información de que helicópteros sirios habían atacado ayer noche
una columna de transporte turco en la que habían incendiado y habían destruido elementos militares turcos, y hoy se anuncia el derribo de un helicóptero sirio. Es decir, que es una situación en la que parece que Erdogan ha cambiado nuevamente de alianzas y ahora es capaz, podría ser capaz de enfrentarse no solo a Siria sino a Rusia, aunque también es improbable por cuanto que la situación turca sería también una situación muy débil. Estados Unidos rápidamente apoya esto apoya a Erdogan, que hace 2 días era un perfecto apestado, ¿no? Es decir, estamos cambiando continuamente la política de alianzas por horas en este sentido, ¿no? Pero a priori ahora mismo una guerra directa entre Estados Unidos e Irán yo lo vería como improbable. Ahora, ya digo, con la salvedad de que los errores y los fallos de cálculo siempre son susceptibles de incendiar la mecha. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, Axier, un abrazo gigante. Gracias, Fernando, gracias, Eduardo, gracias por esta transmisión especial, muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues yo despido con esto. La historia en esta región del mundo es pues fascinante. Como aliados se convierten en enemigos, y en enemigos en amigos, y luego todos se traicionan y luego vuelven a ser amigos y otra vez enemigos. Asistimos hoy a un nuevo escenario, Siria, como ya se lo estaba preguntando Eduardo. No es nuevo, usted dirá, pero lo nuevo es que Turquía, que parecía dar abrazos de amistad a Rusia, pues hoy desafía más el desorden y la violencia. Y no solo en Siria, sino también allá en Libia. Veremos qué pasa en los próximos días. Mientras, mañana iremos a Irak, donde también se desarrolla la ecuación de expulsar a las tropas de Estados Unidos. Buenas noches, aquí lo espero.